Buenas tardes a todos. Muy buenas a todos. Estamos en el primer capítulo de Ladrillo Podcast y estamos acá con mis compañeros Gabriel Ríos. Edgar Robert Rafael Ojeda. Joaquín López. y vamos a hablar con una arquitecta, con una invitada muy especial acerca del cambio que hubo en la enseñanza de la arquitectura con la implementación de las nuevas tecnologías y todo lo que eso presupone para los estudiantes y los nuevos arquitectos. Buenas noches, me quiero presentar, soy arquitecta, me llamo Liz Martínez de López, soy de la promoción 1992 de la Universidad Nacional de Asunción. Terminé en ese año con tesis y todo concluida. Años después me quedé muy enganchada con lo que es taller de arquitectura y me invitaron a formar parte de la facultad. Entonces estuve siendo ayudante en los primeros años, durante 4 o 5 años aproximadamente. En aquel entonces todavía la facultad que teníamos acá sobre la calle España, la casona más grande, después se mudó ya al campus que ahora está en San Lorenzo. Y ya esos últimos años me tocó estar ahí en la Facultad de San Lorenzo. Y nada, estoy contenta de haber hecho esos años, haber compartido un poco con los jóvenes en los primeros semestres. Después me dediqué un poco ya a lo particular, ¿verdad? Quedé en estudios de arquitectura y ya más adelante, después de casada, ya con los hijos, bueno, tuve que optar por trabajar en forma particular. Somos alumnos del cuarto semestre de la carrera de arquitectura de la Universidad Católica. Este video fue grabado y preparado a petición de la asignatura de comunicación profesional. ¿Qué tal, arquitecta? Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar sobre todo este tema de la globalización, cómo puede afectar mucho en la educación. ¿Sería más importante hoy en día adecuarse más a los contextos sociales? Sí, yo considero que sí. La región o quizás el país donde uno vive, de hecho, te marca una tendencia. ¿Y por qué te digo? Porque, por ejemplo, Paraguay tiene un clima muy especial. O sea, acá tenemos un calor sofocante y vos tenés que darle respuesta o sea, tenés que crear una arquitectura para ayudar a eso, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, con un clima como en Paraguay, hacer un cubo de vidrio en todos los lados y decir, acá ponete, acá viví, acá dormí. Es imposible. Entonces yo creo que sí, que el contexto o lo que tu país o donde vos estás creando tu obra tienen que ver. O sea, no va a ser lo mismo el que está creando o proyectando en Paraguay que una persona que está, no sé, haciendo un proyecto en Noruega, en Finlandia, en un clima frío, en las montañas, ¿verdad? O sea, eso es uno, necesariamente. Lo segundo para mí es eh, la tecnología en tu país. Acá en Paraguay, bueno, tenemos el calor que estamos diciendo, entonces vos tenés que darle respuesta a ese clima caluroso. ¿Y qué es lo que mejor funciona en Paraguay? Lo cerámico, por ejemplo. O sea, sí o sí, paredes con ladrillos, quizás techos cerámicos, ¿verdad? Tejas, tejuelones, madera, tenemos muy buena madera. Y entonces, y también la tecnología en cuanto a la industria, ¿verdad? O sea, ¿qué te ofrece Paraguay? Por decir, ahora, gracias a Dios, Paraguay está bastante más industrializado, entonces conseguís hierro también. Ahora hay mucho hierro, entonces se está empezando a utilizar cubiertas de hierro, metálicas, etcétera. Y tanto es así que ya la gente o el paraguayo encuentra cómo solucionar. Por ejemplo, esas chapas ahora ya vienen con una protección que le dicen chapa sándwich, se le dice, que ya trae su colchón para amortiguar el calor. O sea, entonces la respuesta siempre tiene que ver para mí con el país y con el medio donde uno vive, definitivamente.
Entonces sí es importante el contexto, ¿verdad? Todo, te tiene que interesar la orientación que tiene Paraguay. Yo me acuerdo que nuestros profes nos enseñaban, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que es el cuadrante de norte a este es el cuadrante favorable para todas lo que sean dormitorios, estar, sala, porque es la de los vientos favorables, la insolación, qué sé yo, el sol entra, sale, tiene tal o cual inclinación. Entonces, por ejemplo, y el oeste, sin embargo, se suele dejar para todo lo que es cocinas, baños, porque es donde Servicio. hace calor. Entonces, ese tipo de cosas sí tiene mucho, influye el contexto y te vuelvo a decir en todo, en el clima, en los materiales de construcción, en la tecnología, en la industria, ver qué te ofrece la industria para vos construir, ¿verdad? Ahora, lastimosamente, por ejemplo, la madera, debido a que se encareció, y todo esto, ¿por qué? Por el famoso, la deforestación, que es una gran pena, ¿verdad? Ya no nos quedan árboles. Antes solo se usaba el apacho. Es impresionante, las casas tenían puertas, tirantes, vigas, todas del apacho. Ahora el apacho se extinguió y el apacho es carísimo y da mucha pena. Por eso te digo, mucho y mucho tiene que ver el contexto y lo que tu región o tu país te ofrece como herramienta para que vos puedas crear. Entonces, todo este desabastecimiento de madera puede ser, se debe más bien a las políticas de reforestación que no están Sí, funcionando, más que al miedo de construir con madera. correcto, sí. Tuvimos que buscar opciones al lapacho, o sea, cómo reemplazar el lapacho, porque ya no nos quedan, lastimosamente se talaron todos y encima el lapacho es un árbol de años, ¿verdad? Con no sé cuántos años para que sea Sí, y se pueda sacar la madera. Y bueno, se usaba el lapacho, se utilizaba el cedro, maderas que, es que hay casas que tienen sus vigas, sus tirantes, sus puertas, muebles un montón de madera y da mucha pena, pero ya no hay. Entonces uno tiene que ahora reemplazar por otras, urapitá, etcétera. Hay otras maderas que entonces uno tiene que utilizar cosa. porque ya no tenés opción. Y materiales nuevos que aparecen, ¿verdad? Ahora entró todo lo que es el PVC. Ahora Sí, sí. las aberturas se empiezan a hacer, en vez de hacer con perfilería de aluminio, utilizas el PVC con los vidrios tipo blindex, porque, no sé, también puede ser una moda, pero también es algo que introduce ahora la industria y te da una opción de cómo hacer. Y estos yesos nuevos, También, maderas sintéticas también. también, impresionante, o sea, todo lo que es pinturas, diferentes características para, qué sé yo, para humedad, antisolar, o sea, es Todo. impresionante, por eso te digo, sí, la industria creció y te da una gama de opciones inmensa, o sea, en cuanto a materiales que puedes utilizar, Entonces hay nuevas opciones para hay nuevas los nuevos opciones. arquitectos. Pero yo insisto, no hay que olvidarse del sitio y del contexto, ¿verdad? Porque así, ese ejemplo que te di, no podés crear un cubo de vidrio y decir, Claro. en Paraguay le voy a hacer una vivienda con una gama de cubos de vidrio, por ejemplo. Sí, No, no podés, es no se puede. imposible. Parece interesante también como cuando viajo al interior veo muchas casas que tienen estos corredores con horcones. Sí, Creo que eso sería muy útil hoy en día tener todas las calles bien cubiertas porque hace muchísimo calor muchísimo calor, y no se correcto. pueden caminar. Correcto. Uno es, tenemos que preservar un poco lo que es el verde en este país. El verde es un colchón impresionante para aplacar el calor. Y sí, hay cosas de nuestra arquitectura que tenemos que tratar de preservar o de volver a traerlas. Como vamos a decir, el corredor Yeré. Las casas antes se construían con altura de techo, pero altas eran las. Y eso que hace que te tengas un ambiente fresco. Sí. No vas a sentir calor ahí, increíble. Entonces sí, yo considero que hay que saber elegir los materiales que te van a solucionar estos problemas. ¿Cuál sería el papel de los estudios de arquitectura en la formación de un arquitecto? ¿Es conveniente que un estudiante tenga una experiencia previa? Bueno, mi experiencia me dice que es ideal que los jóvenes se formen
en estudios de arquitectura. Yo lo hice así y me resultó súper bien. Uno aprende el ambiente que se maneja. Éramos dibujantes en esa época, o sea, nos contrataban como dibujantes porque, repito, todos los trabajos, todos se entregaban a mano, ¿verdad? Entonces, éramos dibujantes y nos sentaban en una mesa de dibujo, ¿verdad? Relaté, paralela, escuadras, y te pedían que pases en limpio tal trabajo, ¿verdad? Así mismo, era un bosquejo dibujado a mano y lo que te pedían era que vos pases en limpio, con medidas, con escala, y de eso se trataba. Y es importante porque uno aprende. O sea, yo creo que en ese ambiente vos ves cómo trabajan ellos, el movimiento ahí dentro de la sala de arquitectura. Y había otro grupo que se dedicaba a obras, pero en mi caso nos contrataban para ser dibujantes, ¿verdad? Más bien eran dibujantes. Por ejemplo, hoy en día, lo cual me parece bien, eh, hay residentes en todas las obras, pero generalmente esos residentes ya son arquitectos recibidos, no son estudiantes. Entonces, si vos me preguntas a mí, yo te diría que sí, que es interesante las dos cosas, que durante la carrera empiecen a trabajar en estudios de arquitectura para aprender y ver el movimiento, y también, de ser posible, que les inviten a recorridos en obra. No sé, grupitos chicos con algún ayudante de la facultad y visiten alguna obra y vean lo que es realmente estar en obra. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es importante que los jóvenes durante la carrera tengan esa experiencia, las dos experiencias. ¿Y qué habilidades fundamentales crees que un estudiante de arquitectura debe desarrollar en los primeros años de su formación? Bueno, varias habilidades yo diría, ¿verdad? Incluso desde el colegio, en los últimos años empieza a desarrollar algunas habilidades. Hay gente que ya de hecho le gusta lo que es todo lo que es dibujo, siempre está haciendo algún garabato, le gusta la pintura, se interesa por el paisaje, siempre está mirando obras por la calle, tiene ubicación espacial, te diría, se ubica perfectamente. O sea, por ejemplo, no se va a perder o le dejas en un lugar y se ubica tipo 2D y a veces 3D, ¿verdad? Siempre está observando. Eh, Hay cosas que son, no sé, innatas, me parece, y te hacen ver que hay algo que te gusta, que es la arquitectura lo que te llama. Sí, como esos dones que te ayudan Es a percibir ya exacto, y cómo uno exacto. se adapta con... Sí, 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 así mismo. Y bueno, te digo, mucho de espacialidad, yo creo, pero te llama la atención todo, historia de la arquitectura también. Siempre los chicos se interesan por eso, las artes, qué sé yo, un cuadro de pintura, un paisaje, siempre están observando por la calle algún edificio nuevo que surgió, una casa nueva. O sea, te llaman la atención algunas cosas. Y ahí es cuando yo creo que te das cuenta que es la arquitectura lo que te gusta. Y usted siempre tuvo toda esta Y fascinación vos por... sabés que yo dibujaba, tenía una muy amiga mía que era caricaturista. Y vos sabés que hacía unos dibujos, unas caricaturas hermosas. Y yo le empecé a copiar a ella. Y trataba de hacer esas caricaturas. Y me gustaba. O sea, me di cuenta que... Y después todo eso que te digo, de repente siempre estar observando, te gustan, qué sé yo, cosas de tu casa o el jardín o algo que no está bien. O sea, es como que algo en vos se interesa por Sí. esas cosas. ¿Y cómo fue ese proceso de pasar de las caricaturas a la arquitectura y a... Y o sea, que yo ya me tiré nomás, como se dice, el último año, o sea, yo ya iba diciendo dentro mío, arquitectura, pues te preguntan, famoso, ¿y qué vas a seguir? ¿Y qué vas a seguir? Y bueno, y yo dentro mío decía arquitectura, pero ese último año de colegio es como que ya directamente dije arquitectura. O sea, ya me decidí nomás, dije, esto es lo mío, y bueno, y a partir de ahí ponerte a investigar cursillo, se hacía cursillo normal y cursillo de dibujo. Para la nacional siempre estamos hablando porque la católica en ese momento todavía no empezaba. La católica es más nueva en arquitectura que lo que es la nacional, que era lo tradicional para nosotros. Ya.
A la católica es algo mucho más Es reciente más, nomás. es más nuevo. Yo no sé en años cuánto tiempo tiene la católica, es Ujú. cuestión de que investiguen ustedes allá, pero obviamente en todas las carreras, la UNA es la que nació primero acá en Paraguay. Sí, ¿y qué tal? Y Difícil. bien, no, bien, estudiamos, se estudiaba, era un examen de ingreso y se hacía el cursillo en serio y nada, igual que el curso de dibujo. Eran dos cursillos a la vez, el Ujú. de lo que sea aritmética, álgebra, todas las materias normales, ¿verdad? Por un lado, y el cursillo de dibujo. Ese cursillo de dibujo, en aquel entonces había una arquitecta que era como la más famosa o reconocida. Y yo no sé cómo, investigando y a través de mi papá, que me ayudó mucho en ese momento, dimos con un arquitecto, era joven en ese momento, recién recibido, y era, a ver, ¿cómo decirte? Era innovador, era... Y bueno, me anoté, me fui. Éramos tres compañeros y nada más. O sea, te daba miedito y vos decías, Dios mío, ¿será que estoy haciendo bien? Y vos sabes que el cursillo consistía ablandar lo que es el Motricidad fina. trazo, motricidad fina, ablandar el pulso y nos enseñaba a sombrear. Hablamos de todo al lápiz. Eran minas, desde las minas duras, las minas HB, las blandas, las B. ¿Y qué se hacía una vez que él nos enseñó a sombrear, a manejar los lápices? Él te ponía diferentes materiales de construcción. Te ponía una teja así parada con un ladrillo en horizontal y nos ponía a una distancia de 4 o 5 metros. Nos enseñó con el lápiz a medir y sacar la proporción. Vos tenías que dibujar la silueta y después sombrear. Y era un trabajo de hormiga, o sea, te podía llevar horas, pero era lindísimo. Y te iba variando, ¿verdad? Una teja, un ladrillo con bocó, qué sé yo, todos los materiales por ahí un poco más antiguos, un balaustre, y eso nos enfocamos en eso. Y al final, los últimos meses, eh, ustedes no creo que sepan, la casona donde estaba la Facultad de Arquitectura se demolió, que es donde ahora está el edificio de Itaipú, España, casi Perú. Era una casona preciosa, antigua, que una pena, lastimosamente, demolieron a cero y ahí se construyó el edificio actual. Bueno, el segundo examen consistía en ir a dibujar la fachada de la facultad. Entonces, todos los compañeros nos íbamos con nuestro tablero, siempre hablamos de a mano, a lápiz, y dibujamos la fachada de la facultad. Toda la fachada, los costados, adelante, atrás, bueno, y ese fue el examen de ingreso. Te ponían un material X, un ladrillo, una teja, y la segunda parte consistía en la fachada de la facultad. Si vos lograbas eso, puntaje X, qué sé yo, escala, y bueno, vos ingresabas oficialmente. ¿Y cómo ha cambiado el enfoque de la educación en la arquitectura con el avance de las nuevas tecnologías y todos los nuevos programas? Cambió y cambió bastante. Cambió, es un enfoque distinto para mí. Yo, así como te estaba contando anteriormente, soy de la vieja escuela en el sentido de que todo era a mano. Nos enseñaron de cero, desde un punto, una línea, un trazo, eh, a manejar todo, la regla T, la escuadra, a mano alzada, pero todo se hacía manual, 2D y 3D. A ver, 2D, les puedo mostrar incluso, tengo unos dibujos que Sí, era, sí. hacíamos a papel Ujú. manteca, todo lo que sea primero fue a mano alzada porque era aflojar un poco la mano, ¿verdad? Después sí ya tuvimos los dibujos más técnicos, ya se tenían que hacer con regla T y escuadra, sí o sí, ¿verdad? Después pasamos a una etapa de los dibujos para pasar en limpio, entre comillas, y hay unos aparatitos que ustedes no sé, no van a conocer que se llamaban Rapidograph, que son unas lapiceras. Si se acuerdan de las lapiceras de antes, bueno, estas tenían una puntita finita y venían con graduación. 01, 02, 03, 04, 08, 1. Ustedes tienen, igual que los de punta fina que hoy usan,
Sí. No me acuerdo el nombre, pero Estilógrafo. los estilógrafos, Ujú. bueno, pero estos eran a tinta. Vos sacabas un cartucho, cargabas una tinta china adentro y eso hacía que vos dibujes, era un dolor de cabeza porque se manchaba. Eran las lapiceras de, ay Dios mío, las veces que uno y no se borraba. O sea, vos te equivocabas, se te corría un poco la tinta y fuiste, ¿verdad? Bueno, les muestro algo más o menos de lo que hacíamos. Esta, por ejemplo, era un trabajo a mano alzada, ¿verdad? Acá, por ejemplo, era un patio, un quincho, se hacía todo lo que es el jardín, caminería, etcétera, totalmente a mano alzada, ¿verdad? Y con las puntas de los lápices, ¿verdad? Más oscuro, más claro, textura, o sea, etcétera. Yo estaba viendo que los dibujos de ustedes y así, ¿verdad? Fecha, nombre, número, y nos corregían. Y sí les tengo que decir que los profes de dibujo, tanto de primer curso como de segundo curso, eran el terror. O sea, la materia dibujo de por sí era una materia brava. O sea, es como, no sé, física, como cálculo, pero dibujo era dibujo. Y tu dibujo tenía que ser perfecto para ir pasando. Así que bueno, trabajamos bastante. Después, bueno, en esto ya aparece lo que es con regla T y con escuadra, ¿verdad? Ya hacíamos las fachadas, los cortes, etcétera, ¿verdad? Y un poquito más adelante ya aparecen los trabajos que les estoy contando con rapidografía, a tinta. Y era así de exigente. Acá se ven incluso las correcciones, ¿verdad? Y uno, dos, y ese yo tenía que, ese dos era un cinco glorioso, porque te digo, era una materia y eran profes extremadamente exigentes, o sea, había un nivel de exigencia alto, ¿verdad? Las plantas, ¿verdad? Sí. Ya se equipaban, esto eran las plantas, por decir, en limpio. Capaz esto es lo más cercano a AutoCAD ahora, porque era como el trabajo en limpio final. Pero este ya era, vuelvo a decir, esto yo creo que usamos recién allá por segundo curso. Todo esto eran trabajos así muy minuciosos, con textura, con todo se calificaba, la letra, tu caligrafía, tu trazado, la textura, o sea, todo, realmente era un trabajo. Bueno, y después ya también nos enseñaban a hacer perspectiva, ¿verdad? Todo lo que sean perspectivas, los tipos que ustedes mismos dan y lo que es axonometría, ¿verdad? Acá no se ve nomás, los papeles manteca de antes eran así de transparentes, eran hermosos. Y este es el trabajo que también después, no sé si comenté, también hacíamos acuarela. Y la acuarela consistía, teníamos que comprar este tipo de cartulinas, que eran cartulinas porosas, y ellos te daban el dibujito en planta, era un detalle, y vos tenías que hacer la perspectiva. Y la acuarela, ¿verdad? Una marca X que comprábamos, que te pedían que sea esa marca, y nos enseñaron y hacíamos, ¿verdad? De repente no se te manchaba, o sea, podía pasarte un poco de todo, porque y si te pasaba esto en un examen, mira, viste, las correcciones eran así, te podían agarrar y escribir todo el dibujo y bueno, vos no tenías nada que decir, ¿verdad? Ahora hacíamos todas estas cosas. Así que realmente yo creo que sí, cambió el enfoque. Lo que es AutoCAD ahora es una maravilla, pero sí yo quiero decir una cosa. Para mí, dibujar y sobre todo proyectar tiene que ser a mano. Para mí la herramienta AutoCAD es una herramienta, o todas las que sean ahora digitales, como para pasar en limpio un trabajo, para una presentación final. Pero a la hora de, nosotros le llamamos rayar, de dibujar, de rayar, de crear una obra, un proyecto, para mí tiene que ser a mano. O sea, uno plasma su idea,
su proyecto primero a mano. Claro. Y después utilizas AutoCAD, lo que quieras, 2D y luego 3D, para pasar en limpio, para una entrega final. Yo por lo menos considero así. Por eso te digo, creo que cambió un poquito, porque nosotros no manejábamos, ya existían las computadoras, pero AutoCAD como programa, no sé, quizás haya empezado en Europa, no sé, pero obviamente a Paraguay no existía, no llegaba. Y eso también te cambia la perspectiva, cómo proyectas, cómo ves la arquitectura. Sí, vos sabes que sí, yo noto diferente. eh, Quizás porque yo aprendí de la forma a mano, donde todo es dibujar, rayar, dibujar, crear. Entonces, vos te pones en la computadora y no sé cómo voy a ponerme a rayar en la computadora, ¿verdad? Porque es como que me falta el lápiz y el papel para yo estar haciendo garabatos, porque esa es la verdad. Sin embargo, AutoCAD no, AutoCAD ya te trae la cuadrícula, vos ya tenés que dar línea, tenés que hacer tu cuadradito, tu rectángulo, darle espesor a las paredes. Entonces es diferente, es diferente. Yo te vuelvo a decir que me formé con el modo a mano, eh, me gusta más este estilo. Ahora, ustedes ya son de otra tecnología, de otra era, y yo creo que ya crecieron con eso y probablemente ya les sea fácil y todo a ustedes proyectar en AutoCAD o en cualquier herramienta tecnológica. Sí, o sea, yo personalmente me doy cuenta de la diferencia porque siempre que yo proyecto, siempre se empieza por un dibujo, ¿verdad? Vas más o menos bosquejando tu idea, porque las ideas son todas difusas como una nube y tenés que aterrizar primero Sí, y sí, a partir de los dibujos eso. Pero, por ejemplo, en los programas ahora de 3D, esas cosas, muchas veces se proyecta a partir de ahí nomás ya, pero cuando haces maquetas yo me doy cuenta que cambia tu visión de la sí, espacialidad. sí, Cuando dibujas, cuando se maqueta a mano, ya te das cuenta ya de los errores que tiene tu, y entendés mejor tu proyecto. No es lo mismo hacerlo matado a computadora y... correcto. Yo también pienso así como vos, Ujú. ¿verdad? Pero pueden haber jóvenes que, no sé, tienen también habilidades con respecto a las qué sé yo, a las artes, o sea, todo lo que sea tecnológico, y por ahí les es fácil crear o sacar una idea ya ahí en la computadora. Pero para mí por lo menos es muy distinto, ¿verdad? O sea, te vuelvo a decir quizás, y eso que hice cursos de AutoCAD Ujú. después, y me gusta, pero para mí, vuelvo a decir, es una herramienta como para pasar en limpio, para una presentación, no así para crear, para dibujar, para armar Claro, es tu una proyecto. herramienta de apoyo, no debería ser la herramienta central. Exacto, exacto. Para mí, ¿verdad? Claro, Es mi opinión, es mi forma de ver sí, particular. porque como que se pierde el tacto, la conexión con la Sí, arquitectura. sí, sí. En vez de usarse como una herramienta de apoyo, se usa como el eje central y... Exacto. Y para mí no debería ser así. Claro. Porque las ideas surgen, o sea, tenés una idea o qué sé yo, no sé. Y vos plasmás, haces un garabato, un rayado. Ujú. Nosotros le decíamos rayar. Y de ahí parte la idea. Quizás de una tontería, de un círculo, de un cuadrado, y a eso vos le empezás a dar vida. Le vas agregando, qué sé yo, le pones un terreno, vas viendo todas las características del paisaje, los demás puntos a tener en cuenta, y ahí surge el proyecto. Esa es la forma para mí que me formé así de Sí. rayar, de crear arquitectura. Y, o sea, según los profesores que yo tuve, yo tengo más o menos la misma perspectiva porque siempre nuestros profes, los primeros años tuvimos dibujo, siempre nuestros profes nos decían que tengamos un cuaderno con nosotros y que cada vez que tengamos una idea que justamente rayemos, Exacto, que exacto. bosquejemos, que hagamos un... Sí, así mismo, totalmente de Porque acuerdo. de esa forma es que uno se libera más a Sí, la hora de proyectar, a sí, la hora de sí, realmente aterrizar una idea y no es solamente sentándose y hacer un plano cuadrado en la computadora. así mismo, totalmente. ¿Cómo influyen las tendencias y estilos arquitectónicos contemporáneos en la enseñanza actual en la arquitectura? A ver, eh, las, así como las modas
En cuanto a ropa, vuelven. Lo mismo pasa con la arquitectura. El estilo minimalista volvió. ¿Y quiénes eran los referentes del minimalismo? Le Corbusier, Mies van der Rohe, incluso Niemeyer, Álvaro Aalto. O sea, hay varios arquitectos de, de allá, de años atrás, que marcaron época y eso vuelve. O sea, el minimalismo, ahora la simplicidad se volvió de moda, entre comillas. Así como en una época lo fue, por ejemplo, eh, Frank Lloyd Wright. Bueno, él trajo la tendencia a todo lo que eran las casas con techos muy empinados, y también muy integrados a la naturaleza, la casa de la cascada, etcétera. Y eso también marcó una época. Todo el mundo utilizaba techo de, techo de teja francesas, ladrillos vistos en la fachada. Eso fue toda una época. Entonces yo creo que sí, que las tendencias y los estilos regresan, ¿verdad? Ahora se instaló el minimalismo y bueno, es interesante, es lindo. eh, y ahí yo creo que ya entra un poco lo personal de cada uno, ¿verdad? Lo subjetivo, lo personal, el gusto de cada uno. Porque así como uno tiene gusto por la comida, por la ropa, bueno, un poco la arquitectura es así, ¿verdad? Pero sí, yo considero que ahora se instaló un poco el minimalismo y que son épocas que vuelven. Vuelve, todo vuelve. Y yo creo que un poco leyendo historia de la arquitectura uno puede empezar a relacionar obras y vos decís, a la pucha, esto fue de tal época, así como todo, ¿verdad? Lo mismo que el clasicismo, lo que pasó en Roma, lo que pasó, todo el Art Nouveau, o sea, en una época allá atrás y después volvió. En años, no puedo precisar los años ahora porque ya con la historia a lo mejor no estoy tan, pero volvió, ¿verdad? Mismo acá en Paraguay, vos ves obras de estilo Art Nouveau, ves obras neoclásicas, obras, entonces sí, vuelven las tendencias, vuelven los estilos definitivamente. Y usted como opinión personal, ¿usted cree que debería de volver y normalizar los estilos más ornamentados y dejar un poco más de lado el minimalismo, el modernismo que es más frío? Sí, ciertamente, así yo también considero, el minimalismo es simpleza, es todo simple, todo frío, todo volúmenes, todo de un color, eh, no sé si tan ornamentado, porque puede parecer una arquitectura ya cargada o recargada o rebuscada, ¿verdad? Pero no descarto que vuelva, por eso digo, porque las tendencias vuelven, pero yo creo que ya ese estilo, todo lo que eran, qué sé yo, columnas, capiteles, ornamentos, yo creo que eso ya no va a volver. Si bien aclaro que a mí me fascina todo lo que es del clasicismo, todo lo que son las casonas, las casas antiguas, a mí me saco el sombrero y me admira cómo arquitectos de aquella época hacían tremendos trabajos. Todos, o sea, los constructores, lo que serían los albañiles en aquella época, cómo hacían, es espectacular. Realmente hay que decir que eran trabajos minuciosos y hermosos. A mí me encanta, a mí me encanta. Ojalá vuelvan, ¿verdad? O por lo menos que existan arquitectos que restauren obras antiguas y que tengan amor por ese tipo de obras. Pues a mí me fascina. Yo veo, salgo a la calle y me cruzo con alguna obra vieja, por decir, y me admiro. Realmente me gusta mucho. ¿Y cómo se podría mejorar la preparación de los estudiantes para enfrentarse al mercado laboral actualmente en la arquitectura? Bueno, voy a contar mi experiencia. Había materias, por decir, construcción,
por segundo año, porque en primer año te van a dar las herramientas de todo, ¿verdad? Vas a aprender lo que son cerramientos, van a ir hablando de techos, de fundaciones, de sistemas constructivos, etc. Bueno, en segundo año te doy un ejemplo de lo que hacíamos. Llegaba el profe, por ejemplo, y te daba una planta de arquitectura X. Vos tenías que resolver. Él te daba la planta sola y te pedía techo cerámico, resolver desagües sanitarios, desagües pluviales, cimiento, por ejemplo, te pedía que haga cimiento de piedra bruta colocada. A otra fila le podía tocar zapata. A mí me tocó cerámico, al de al lado le podía tocar techo metálico, curvo. Entonces, y vos tenías que resolver, nos sentábamos en las mesas de dibujo y vos tenías que solucionar lo que él te pedía. Esa era una forma de practicar excelente. Todo, o sea, en base a lo que ya teníamos conocimiento del primer año, entonces él nos hacía resolver. O sea, y teníamos que entregarle el trabajo, duraba 1 hora y media la clase y le teníamos que entregar cómo solucionaste lo que él te pide. Pero sí, yo considero que hoy en día se tiene que apuntar más o se tiene que enfocar más a lo que es taller. Taller es la base de todo, y teoría de la arquitectura. Teoría de la arquitectura no es historia. Es un poco el estudio justamente de todo lo que sea el soporte teórico que vos tenés que tener para proyectar. Es más, voy a contar algo. Cuando habían 4 talleres en la facultad. Cada taller es como que tenía un énfasis o un director diferente. En el taller donde yo terminé los 6 años de la carrera, te daban un tema, por decirte, qué sé yo, en mi primer año era una vivienda de descanso, en el segundo año me llegó a salir una variedad, había guardería, restaurante, y los temas iban subiendo de nivel de complejidad. Pero vos tenías que realizar un trabajo teórico, prometo, un trabajo teórico que duraba 2 meses, que vos investigabas todo. Vos tenías que investigar lo que es el ambiente, el sitio, el clima, la orientación, el barrio, todo lo que sea la localización, la ubicación. Pero era un trabajo teórico y se entregaba ese trabajo teórico como la primera parte del proyecto. Vos tenías que aprobar eso para empezar a rayar tu dibujo. O sea, vuelvo a decir, para mí se tiene que apuntar o darle más tiempo a lo que sea taller, definitivamente, y teoría de la arquitectura, que es el soporte, que es lo que te ayuda a poder entender todos esos conceptos, que es simetría, que es integración, juego de volúmenes. O sea, hay mucha teoría que tienen que manejar para poder proyectar. Esa es la verdad. No podés sentarte a dibujar sin tener un soporte teórico detrás. Esa es la verdad. ¿Y qué opinas sobre que en talleres de ahora en la actualidad en la facultad se centran más en lo estético antes que en lo funcional de una vivienda o una estructura? Correcto. Vos sabés que sí, pasaba eso. Así como te digo, en mi taller, por ejemplo, la prioridad, entre comillas, era ese estudio teórico. Que justamente había otro taller que ya los compañeros es como que ya sabíamos cómo era cada taller, y te decían, no, ese taller todo es formalista. O sea, en ese taller no existía ningún trabajo teórico y el énfasis era todo lo formal. Y vos tenías que hacer cuanto más extravagante o atrevida era tu idea, o sea, ese era el mejor proyecto, ¿verdad? O sea, todo era en 3D, todo era la forma, y se dejaba de lado lo funcional. Y
Yo particularmente, vuelvo a decir, es la formación de cada uno, o es como ve, o es quizás, yo sabes que creo que es el carácter también, es lo personal de cada uno. Em, a mí me gusta resolver lo funcional. Para mí, un proyecto tiene que funcionar, tiene que caminar, tiene que estar bien resuelto. Es un rompecabezas, vos te tenés que sentar y te tienen que salir bien. Tu cocina, comedor bien relacionado, los dormitorios bien orientados, el baño y cocina en tal cuadrante y por qué hacia ese sector. Tu entrada peatonal, tu patio, la integración, o sea, tiene que funcionar. Para mí, no voy a dejar de lado lo formal definitivamente porque tienen que ir de la mano, tienen que acompañar. Pero si a mí me preguntas, yo siempre le daba mucho más énfasis o mi interés se centraba en lo funcional. Yo tenía que resolver funcionalmente el proyecto y ahí quizás yo me acordaba de mi formal y ahí los profes nos bajaban la caña, ¿verdad? No, está mal y esto, y tu fachada, y tu perspectiva, toda sonometría, vamos a ver un poco, ¿y por qué esto, y por qué lo otro, ¿verdad? Y me cuestionaban porque yo me centraba en lo funcional. Pero sí, es así, totalmente. Pero tienen que ir relacionadas las dos cosas para mí. ¿Cómo podrían los arquitectos de esta época solucionar los problemas de vivienda y urbanismo que cuentan las ciudades grandes y la población pequeña hoy en día? Eh, bueno, vamos a centrarnos en nuestro país, por ejemplo. Yo creo que debería existir como una mesa integrada. Quiere decir, arquitectos, ingenieros, artistas plásticos de todos los ámbitos, del público, por ejemplo, que entren Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Habitación, ONGs, todo lo que sea sector público, municipalidad, muy importante, municipalidad, y también el área privada, o sea, el sector privado. Y ahí, ¿quiénes entran en el sector privado? Todos. Estudios de arquitectura, arquitectos o ingenieros particulares, cualquiera que quiera aportar su granito de arena. Todos, artistas plásticos, debería ser, insisto, en como una mesa de diálogo con todos los actores que se interesen en resolver los problemas que tenemos, ¿verdad? Arquitectónicos y urbanísticos, con más razón urbanísticos, porque si no las ciudades crecen de una forma tan desordenada y tan que ya no tienen freno, ¿verdad? Que todo el mundo tira a su lado y no terminan resolviendo los problemas, ¿verdad? Van los intereses particulares y no se mira el fin importante de la ciudad. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en conjunto. Todos tendríamos que sentarnos y trabajar en conjunto, no cada uno por su lado. Y ahí se van a resolver muchos de los problemas que tenemos. ¿Usted cree que, teniendo en cuenta lo que pasó en Estados Unidos con la producción en masa, en Paraguay podríamos llegar a tener una especie de producción de viviendas para todo tipo de población? Y es una asignatura pendiente para mí. Para mí tenemos terreno suficiente, tendríamos que organizarnos entre todos los entes, ¿verdad? Y poder desarrollar núcleos de habitación para resolverle a tanta gente. El caso de la Chacarita, no puede ser que a esta altura todavía personas tengan que vivir en chapa, en cartones, en casas improvisadas, que te digo, no, aparte de no ser digno para una persona, le estamos sacando lo más lindo a nuestra ciudad, porque están implantados en un sector hermoso de nuestra ciudad. Entonces, deberíamos, porque espacio hay, terreno hay, deberíamos poder resolver el problema de habitación y crear núcleos, crear condominios habitacionales y solucionar, o sea, que sean lindos, pero también económicos para ubicar a tanta gente que no puede.
Yo creo que tenemos que se tiene que, vuelvo a decir, integrar todo lo que sea el sector público y el sector privado. Y así van a solucionarse muchos problemas. Con respecto a la arquitectura colonial que se encuentra principalmente en el centro de Asunción, ¿usted cree que se debería de echar algunas construcciones o deberíamos mantener todas las que se encuentran presentes? Yo soy enamorada de la arquitectura colonial, de la arquitectura antigua. Yo hasta es un crimen ver cómo demuelen sin permisos de la municipalidad ejemplos hermosos que tenemos. No, tenemos que preservar, tenemos que restaurar. Y hay varias políticas que se deberían nomás cumplir porque no se cumple, esa es la realidad. Pero por decirte, una casona antigua que esté fichada como patrimonio histórico, tiene que preservarse toda esa fachada. Eso quiere decir que no podés tocar, no podés demoler. En todo caso, en la parte de atrás, qué sé yo, de ese mismo terreno, sí sea una parte ya un poco más viejita, más caída, bueno, ok, ahí te permitan ahí levantar tu edificio actual, pero esa fachada tan hermosa, tan única, porque esos son trabajos que ya no se reproducen ahora, no es lo mismo, entonces no tenemos que, ni la colonial, ni ninguna qué sé yo, todos los ejemplos que tenemos de la época del Palacio de Gobierno. No digo la Casa de la Independencia porque esa sí ya es más viejita, ¿verdad? Esa, gracias a Dios, está en pie, ¿verdad? Pero tenemos que buscar planes para mantener esto. No podemos permitir que se demuelan y se saquen porque es parte de nuestra historia. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado. Les invitamos a que contacten con la entrevistadora si tienen alguna duda, si tienen alguna otra consulta para hacerle. Y les agradecería mucho si pueden compartir el video, darle like y seguir viendo algún otro podcast que subamos. Muchas gracias.